Ahí estamos en el programa. Sí, es un programa en el que desde Américo Gonza, José Luis Silva Martinot, Romy Chan, todo parece ir de retro, todo va de retro, ¿no? Pero la ciencia es lo que nos aguarda, como le decía a Fabiola León Velarde, para poder ser mejores, para poder subsistir, para tener una esperanza, ¿no? O un nuevo momento, un nuevo tiempo. Fabiola, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Y decía de la ciencia porque el CONCITEC, ¿no? El CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, una institución importantísima que Fabiola ha presidido, ahora se le cambian las reglas de juego. Se le cambian las reglas de juego para elegir a su presidente. Hay una intencionalidad política, dice usted. ¿Cómo es esto? Buenas noches, Jaime, buenas noches a todas, todos y todas. Mira, la verdad es que toda la comunidad científica está muy sorprendida de este cambio de reglas de juego, bastante inexplicable, sobre todo en el sentido que se estaban dando estos cambios, ¿no? Ya teníamos una demora que ha sido casi un año o más de un año para poder tener nuevamente el presidente o la presidenta del CONCITEC como corresponde. Y toda la comunidad científica obviamente estaba muy expectante que de este concurso que ha ocurrido hasta hace unas semanas, donde han participado 2 científicos de la Comisión Consultiva del CONCITEC, que es la comisión que está inclusive por encima del CONCITEC como asesora de la Presidencia de la República, conformada por diferentes personas relacionadas a la ciencia, al sector productivo, a la gestión de la ciencia y tecnología. Y 2 científicos formaban parte de esta comisión del comité de selección. Y se han cambiado las reglas de juego en el sentido que ahora los científicos de la comisión consultiva salen de este proceso de selección y solamente van a decidir sobre los destinos del presidente CONCITEC y por lo tanto de la ciencia del país, en buena medida, 2 funcionarios de PCM y un funcionario o funcionaria de Servir. Entonces, como te imaginarás, esto preocupa mucho a la comunidad científica. ¿Por qué? Si hay alguien que tiene un qué decir sobre el presidente del CONCITEC, es la comunidad científica. Los científicos parten de una hipótesis. ¿Cuál es la suya con respecto a este cambio? La verdad es que, en realidad, no se puede decir con certeza si hay algo detrás, político detrás. ¿Para qué? O sea, ¿qué tiene que ver un funcionario, 2 funcionarios de la PCM en quien decida sobre qué se hace en ciencia en el Perú? O sea, hay sin duda una preocupación que le he expresado también, en el sentido que la presidencia del CONCITEC, el presidente del CONCITEC tiene un asiento en diversos programas. Uno de ellos es, bueno, no un programa, sino la Superintendencia de Educación Superior, la SUNEDU, y ahora es más importante que nunca, puesto que la conformación, como todos sabemos, ha cambiado y ya no hay una representación clara de la investigación en el Consejo Directivo del CONCITEC, ¿no? Porque antes estaban profesores que habían concursado, docentes de universidades públicas y privadas, pero un representante como investigador, ¿no? Y también el presidente o la presidenta del CONCITEC, que siempre se estaba buscando la presencia y, por supuesto, los indicadores básicos de calidad donde la investigación era bien importante. Entonces, ese asiento, digamos, puede ser deseado que sea con algunas características definidas. Estoy solamente especulando, pero no soy la única. Y por otro lado, también el presidente del CONCITEC tiene asiento en programas nacionales. Por ejemplo, lo ha tenido en los programas de agricultura, de pesca, de acuicultura, en Innovate Perú, y así en el Instituto de Investigación Agraria. ¿Qué les molesta? ¿Que quieren tener a alguien, digamos, más afín? ¿Quieren que no haya bullas, no haya olas? ¿Quieren pasar piola? La verdad no que entiendo. En este momento, ¿no?, de un poco de desesperanza que tenemos por algunos retrocesos, particularmente en educación, quiero realmente creer que esto, o sea, que finalmente estos 3 representantes se va a reflexionar sobre el problema que generaría
que funcionarios que no conocen los modos y los códigos de la ciencia y tecnología seleccionen al presidente del mayor ente rector de la ciencia y tecnología. Quiero creer que van a recapacitar y que, por ejemplo, van a llamar al propio comité consultivo, que como te digo está por encima del CONCITEC y depende de la presidencia de la República, claro, para que ellos sean representantes de la propia PCM, ¿no? Sería una manera de resarcir lo que está ocurriendo, ¿no? O de la Academia Nacional de Ciencias, ¿por qué no? Pero quiero creer que eso no puede suceder. O sea, no se conocen los modos de la ciencia si no son los científicos que han hecho investigación y han gestionado la investigación científica, que pueden tomar decisiones sobre este tipo de funcionario, de alto funcionario de la ciencia. ¿Cuál es, digamos, el horizonte inmediato de la ciencia actualmente en el contexto en el cual estamos conversando? Es decir, ¿qué está en lista, qué está en cola para entregarle al país como algo que ha hecho el CONCITEC, algo que ha hecho la comunidad científica? ¿Y cómo está eso, no? El horizonte de la ciencia en el Perú. ¿Cómo lo ve usted? Mira, estábamos en los últimos 15 años, te diría yo, mejorando sustancialmente. Por un lado, el presupuesto aumentó casi, quintuplicó el presupuesto para la ciencia y tecnología gracias a los diferentes programas de los bancos de desarrollo y que apuntaban a mejorar, por ejemplo, un programa del Banco Mundial, del CONCITEC, todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, formando recursos humanos, generando infraestructura, generando redes de colaboración internacional. Estaba el programa de Agricultura, de Innovación Agraria, del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco Mundial, se llama el PENIA. El Programa Nacional de Innovación Agraria para pesca y acuicultura, el PENIPA. Todos estos programas, ahora tenemos solamente el de instituciones técnicas y algunos desarrollos de institutos de investigación para el PMSUD, que es un programa del Ministerio de Educación, y para gestionar la ciencia y tecnología en las universidades públicas. Pero de esos programas, 3 ya no se han renovado. Entonces, es una gran preocupación que no solamente disminuye el presupuesto, y por lo tanto esa fuerza que comenzamos a tener tímidamente en ciencia y tecnología, todavía solo por encima de América Central y un par de países más, no solamente que ya no sigamos con la velocidad que estábamos avanzando, sino que además se retroceda. Porque si tú has apostado, por ejemplo, el programa del Banco Mundial, en mi gestión apostó por repatriación de casi 200 investigadores peruanos que estaban haciendo investigación en diferentes países del mundo. Casi 200, entre extranjeros que se quedaron y los repatriados, que fueron alrededor de 150. ¿Qué va a pasar con esos investigadores si no hay programas y fondos nuevos de investigación? Bueno, es muy difícil, ¿no? Se van a querer volver a ir, ¿no? Y vamos a continuar con la fuga de cerebros. Entonces, te imaginas una inversión del propio Estado peruano con mucho esfuerzo para que después tengan que partir, o porque no se generan más vacantes para investigación, más plazas para investigación en las diferentes universidades públicas donde han regresado, y sobre todo más fondos de investigación, porque el investigador requiere fondos, requiere infraestructura, requiere instituciones de calidad. Claro. Entonces, es un gran riesgo, Jaime, que primero que estos programas en estas áreas tan importantes para el Perú, que estaban fortaleciendo, como te digo, forestal, agricultura, inclusive turismo, minería, o sea, y por supuesto mirando hacia el cambio climático, las nuevas tecnologías, formando recurso humano, que ya no tengamos más recursos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir avanzando? ¿Y qué va a pasar? Peor aún creo, ¿qué va a pasar con lo invertido? Entonces, es muy preocupante esta situación en la que tenemos una gran incógnita sobre el nuevo financiamiento. Va a haber, no vamos a tener más programas, y sobre todo con el ente rector. Si no es bien seleccionado, tiene que ser por meritocracia las mejores personas. Porque además, hoy, más que nunca, en esta era, ¿no? En esta era de la posverdad, en esta era, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Estos son los ejemplos más saltantes, más visibles, ¿no? Y que todo el mundo distingue rápidamente.
el respaldo de la tecnología, el acompañamiento de las nuevas tecnologías, de las innovaciones y, cómo no, evidentemente, de la ciencia, resulta fundamental. Es decir, podríamos estar retrocediendo cuando lo que se necesita ahora es avanzar, cuando lo que necesita ahora es tecnología, se necesita ahora precisamente eso, el brazo de la ciencia, más que nunca. Totalmente, no solamente para eso, que felizmente un programa, el único que queda prácticamente con el Ministerio de Educación, está formando doctores, se van a formar 38 doctores en 8 programas de doctorales, eso está muy bien desde el CONCITEC y por eso tiene que continuar y continuar bien ese programa, para formar justamente los recursos humanos que necesitamos para esas nuevas tecnologías, desarrollar recursos humanos del conocimiento. Quienes eligen al presidente no son científicos, no tienen una expertise, un acervo científico, sino se les cambia por burócratas. Y lamentablemente uno puede decir, no, pero hay unas reglas de juego y tú mides un cierto puntaje, pero no es así, porque hoy sabemos, por ejemplo, que te dan un puntaje por tener un doctorado. Sabemos que los doctorados en el país tienen problemas, ¿no? Hay muchos doctorados que no tienen la calidad que requerimos y van a tener el mismo puntaje. Es generosa cuando dice problemas. Sí. Más que problemas, sí. Son más que problemas. Por ejemplo, las personas que están allí tienen que saber cuáles son las revistas que realmente son reconocidas por su calidad. Inclusive ahora tenemos un problema también de investigadores que lamentablemente ponen su nombre en artículos cuando no han participado en los proyectos de investigación. O sea, hay muchas situaciones en la ciencia que se dan, además de resguardar la calidad, que tienen que conocer las personas que están trabajando en ciencia y tecnología, que han hecho una carrera de investigación o de gestión de la ciencia y tecnología, pero sin haber recorrido ese camino, no conoces de esos códigos y de esas situaciones que te hacen seleccionar por meritocracia a la persona adecuada para que conduzca los destinos de la ciencia y tecnología en el país. Eso, como digo, yo tengo la gran esperanza que lo que vamos a tener ahorita, porque esto debe ya ocurrir muy pronto, son representantes de la PCM que sean científicos y que sean muy bien seleccionados por las instituciones o por los colectivos convenientes, ¿no? Que es la única forma, decía hace un momento, de resarcir ello, ¿no? Pero hay que rezar, no sé. Exactamente, Es terrible eso. Es el llamado de toda la comunidad científica y tengo la esperanza que va a ser escuchado. Fabiola León Velarde, con nosotros, poniendo la voz de alerta en una situación que tiene hoy debe corregirse de inmediato. Le agradezco mucho, Fabiola. Gracias. Y así empezamos esta semana en el programa. Gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N.